Hoy nosotros vamos a estar entonces en nuestra 12ª clase y está directamente relacionada con respecto a cómo manejar la situación de acuerdo a la tipología del cliente. Eso es lo que vamos a manejar hoy. Cómo nosotros nos vamos a encontrar un sinnúmero de clientes dentro de nuestra área de trabajo y cómo ese sinnúmero de clientes o esas características comportamentales del cliente determinan cómo va a ser mi comunicación con ese cliente, cómo va a ser la respuesta hacia ese cliente, qué elementos yo puedo manejar dentro de ese esquema. Para ser más exacto, lo vamos a tratar desde el punto de vista psicológico del cliente, desde el punto de vista comportamental, porque existen diferentes formas para yo clasificar a un cliente. Y un cliente lo puedo clasificar desde el aporte económico que él le hace a la empresa, es decir, si son clientes de compras grandes, si son clientes de compras medianas, si son clientes de compras mínimas, si son clientes frecuentes, si son clientes esporádicos. Eso es, digamos, desde el punto de vista económico, con cuanto a el dinero que él normalmente deja para la empresa. Existe otra forma también de clasificar a los clientes y tiene que ver con respecto a la influencia que él tiene al interior de la empresa. Entonces están los clientes que son muy influyentes y los clientes de influencia mediana o los que no son influyentes. Ese tiene que ver más con una clasificación dentro de la empresa y dentro del entorno en el que él se desenvuelve. Por ejemplo, un caso específico de un cliente influyente, si es una autoridad representativa del municipio, de la ciudad donde queda la empresa, por ejemplo, si estamos hablando del alcalde, si estamos hablando del gobernador, si estamos hablando de alguien que dueño de otra empresa muy importante, digamos que son clientes que tienen unas condiciones muy particulares y como tal, digamos que representan un comportamiento por parte de ustedes como ejecutores. Pero en esta clase de hoy nosotros vamos a hablar específicamente con respecto a su componente comportamental, porque digamos que es la clasificación general con la que más ustedes van a estar trabajando. Profe, ¿cómo así que con la parte comportamental? Ya tiene que ver es directamente con el comportamiento, valga la redundancia, de esa persona. Si es una persona agresiva, si es una persona tímida, si es una persona que habla mucho, si es una persona inconforme. Cada uno de esos clientes tiene su propio esquema de comunicación y ustedes como ejecutores de servicio al cliente deben aprender una serie de tips que les van a facilitar su trabajo. Digamos que no se trata de que ustedes se aprendan un ABC completo que les permitan ampararse de absolutamente todas las situaciones, porque eso es imposible dentro del esquema del servicio al cliente. Los problemas siempre van a estar ahí y van a ser parte de su trabajo, pero sí se trata de que uno aprenda una serie de herramientas que te ayudan a que manejar ese tipo de situaciones, manejar X tipo de clientes, te sea mucho más fácil. Entonces lo vamos a trabajar de una manera generalizada. Yo le voy a dar a ustedes una serie de tips que les va a servir para aplicarlos a nivel general. No nos vamos a enfocar específicamente en X clientes, sino que lo vamos a trabajar a nivel general y de acuerdo a ese contexto que ustedes en el momento estén viviendo en su área de trabajo, así es la utilización de cada una de esas herramientas que ustedes van a hacer o van a utilizar dentro de esa escala que van a estar trabajando. Entonces, dentro de ese mismo esquema, cuando ustedes estén trabajando, se van a encontrar con una serie o con una tipología de clientes que van a variar. Entonces ustedes ahí se van a encontrar el cliente reservado, que es esa persona que no habla, que es muy poco comunicativa, que son ustedes los que tienen que hacer la apertura de ese canal de comunicación y son ustedes los que tienen que entrar a utilizar mucho lo que tiene que ver con el lenguaje corporal del cliente, porque como es un cliente que habla muy poco, es un cliente que se comunica muy poco, uno tiene que aprender entonces a tomar esos elementos que él me puede dejar ver a mí. De pronto un gesto
de incomodidad, de pronto un gesto de satisfacción. Digamos que tiene uno que convertirse todo el tiempo en una persona que explora todo lo que tiene que ver con su parte también gestual dentro de ese esquema. Asimismo, nosotros nos vamos a encontrar con los clientes amistosos. Esos clientes amistosos, ahora que cuando lo trabajamos en el salón, yo les explicaba a ustedes que son clientes que son armas de doble filo. Porque si bien es un cliente que se deja tratar muy bien, es un cliente que te permite, te facilita tu esquema de trabajo, también es un cliente que se convierte en un problema porque así como te facilita la comunicación, también te absorbe con respecto al tiempo porque no crea una barrera entre el servicio que tú le estás brindando y el tiempo que tú necesitas para brindarle a otro cliente. Entonces hay que saber manejar la situación porque este tipo de clientes, como les decía, desde la óptica del desarrollo del trabajo se nos puede convertir en un problema. Dentro de esa misma área, entonces nos vamos a encontrar con el cliente tímido. No debemos confundir el cliente tímido con el cliente reservado, porque el cliente reservado nunca habla. Es un cliente que es muy, muy difícil de establecer una conversación con él, mientras que el cliente tímido es el cliente que por temor de pronto a equivocarse, por temor de pronto a decir algo, o a establecer una comunicación, entonces no se dirige a uno. Él sí quiere conversar, él sí quiere expresar su necesidad, pero es el cliente que no se atreve a decirlo. Está el cliente gruñón, que es el cliente malhumorado, que es el cliente antipático, que es el cliente que espera que todos los que están a su alrededor le tengan miedo. De hecho, esa es su forma de establecer. Profesora, pregunta del millón, ¿por qué estas personas tienen todas estas características tan diferentes? Porque ya eso hace parte de la personalidad de cada individuo. Y al ser su personalidad, entonces cuando llegan a una parte, eso es lo que irradian, eso es lo que toman. Y como ustedes no pueden entrar a corregirle la personalidad a alguien, porque ustedes no son los psicólogos de esa persona, usted lo que hace es identificar con qué tipo de persona está trabajando y con base en eso usted va a establecer una escala. Entonces el cliente oportunista es el que siempre va a estar mirando, ay, oye, mira, ¿tú por qué no me atiendes a mí primero? Es que yo estoy atrasada. Ay, mira, no seas malito, yo necesito el tiempo. Es ese cliente que siempre está mirando de qué manera saca provecho para sí. Y les va a pasar con el precio, si es de pronto algún producto que ustedes tienen en su empresa, donde ustedes están laborando, les va a pasar con que quiere lograr la cita mucho antes de lo que ya ustedes le están diciendo, les va a pasar con que quieren que pasar de primero en el turno que ustedes le hayan asignado. Es ese cliente que siempre quiere sacar ventaja de absolutamente todo y ustedes deben aprender, digamos, a manejar. Ahorita cuando yo comience a darle las técnicas, ustedes se van a dar cuenta y van a mirar cómo cada una de esas técnicas yo las puedo utilizar independientemente de qué tipo de cliente esté utilizando o qué tipo de cliente esté trabajando, sino que va a depender es de la situación que en el momento yo esté manejando. Está el cliente ególatra, que es el sabelotodo, que le llama a uno, que es el cliente que sabe más que uno mismo del producto. Así está el acelerado, el que todo el día no tiene tiempo para nada, todo el tiempo está moviéndose, todo el tiempo es efusivo. Y el terco, que el terco es lo que yo digo, como yo lo digo, cuando yo lo digo. Entonces vamos a entrar, una vez ya hemos visto nosotros esta parte, esta gama de, digamos, características comportamentales que ustedes se van a encontrar en cada uno de esos clientes, vamos a entrar a mirar cada una de esas recomendaciones generales que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Qué tengo yo o de qué me puedo valer yo como ejecutor de servicio al cliente para que yo pueda manejar de una manera acertada situaciones independientemente de si es un cliente oportunista, si es un cliente ególatra, si es acelerado, si es amistoso, si es tímido, si es bravucón, si es reservado?
nosotros vamos a tomar esas recomendaciones, esas estructuras y las vamos a adecuar de acuerdo al tipo de cliente con el que estemos trabajando. Digamos que la primera recomendación yo se las trabajé a ustedes cuando comenzamos con el proceso de la comunicación. ¿Se acuerdan que les dije que siempre que la mejor herramienta que ustedes iban a tener en su área de ejecución al servicio al cliente está directamente relacionada con la escucha activa? Entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso de escucha activa y una vez ya nos vamos a dirigir al cliente, hay una serie de frases que nosotros no podemos utilizar, independientemente si es un cliente gruñón, si es un cliente que todo lo sabe, si es el cliente acelerado, si es el cliente terco, independientemente si es el cliente amistoso, siempre o tímido o el que siempre quiere sacar provecho de todo, siempre nos vamos a cuidar a nivel general. Nos vamos a enfocar es en la situación que en el momento nosotros estemos viviendo. Entonces, cuando un cliente de cualquiera de estos que están aquí llega enojado, miren lo que les estoy indicando, no importa si es el acelerado, si es el gruñón, si es el amistoso, si es el que quiere sacar provecho de todo, lo que importa es que llegó enojado. Ese cliente llegó enojado porque un servicio no se le brindó de la manera como debiera brindársele, porque no se le atendió en el tiempo que se le estableció que se le iba a atender, porque se presentó un error y no se le entregó la documentación a tiempo, porque el producto no le llegó con las características que él quería. En fin, puede ser un sinnúmero de situaciones que ocasionen la molestia del cliente. Lo que interesa en ese momento es que el cliente está molesto. Entonces, al cliente estar molesto, nosotros siempre debemos evitar utilizar el comprendo el problema, pero, profesora, pero si yo le digo a alguien que comprendo su problema, yo lo estoy ofendiendo. Es que el problema no es que yo le diga que comprendo el problema. El problema es cuando yo utilizo el pero. Comprendo el problema, señor Luis, pero resulta que yo no puedo hacer nada. Comprendo el problema, señor Luis, pero usted tiene que esperar. Comprendo el problema, señor Luis, pero resulta que yo no me encargo de resolver esa situación. Es decir, cuando yo voy a utilizar ese pero, tengo que saber cuál es el pero y al cliente enojado no le gustan los peros. Profesor, y entonces, ¿cómo hago yo para manejarlo dentro de ese lenguaje comunicacional cuando me voy a dirigir al cliente? Miren cómo cambia, cómo es de diferente utilizar el comprendo el problema, pero yo lo puedo cambiar. Ya el cliente me expuso su molestia o está en el proceso de exponerme su molestia y yo le puedo colocar, le puedo responder, según tengo entendido, usted tiene un problema con nuestro producto. Pudo ser la calidad del producto, coloquemos ese ejemplo. El cliente tuvo un problema con la calidad del producto. Al cliente el producto le llegó dañado, le llegó alterado. Entonces, yo voy a proceder, ustedes van a proceder como ejecutores de ese servicio a ese cliente en ese momento a indicarle, tengo entendido que el servicio o tengo entendido que el producto no cubrió las necesidades que usted esperaba o no llegó en las condiciones que usted esperaba. ¿Eso es correcto, señor Luis? Comprendí bien, eso es lo que usted me está queriendo indicar. Miren cómo yo comienzo a extraer la información a la persona y comienzo a establecer un canal de comunicación con él de paso para que él se dé cuenta que yo no estoy en posición de agredirlo, que yo no estoy respondiendo a su agresión, porque quedarme completamente callado también es buscarle una provocación. Profe, ¿por qué? Si no le estoy respondiendo, ese es el problema, que si usted al cliente no le responde, entonces el cliente va a asumir que usted lo está ignorando dentro de ese esquema, entonces es peor dentro de esa escala. Entonces opción uno, yo puedo comenzar, bueno, señor Luis, o sea, según entiendo, lo que usted me está queriendo explicar es que el producto le llegó alterado, el producto le llegó vencido, el producto le llegó roto. Comprendí bien la situación. Cuando ya yo le digo eso, el señor me, pero supuesto que sí, señorita. Ok, señor Luis, de inmediato yo voy a proceder a
corregir el error que se cometió. Déjeme, me comunico con bodega y pregunto qué fue lo que pasó con su despacho. No se preocupe que nosotros le vamos a resolver el problema. El inconveniente que la empresa le haya ocasionado, nosotros se lo vamos a responder. Por favor, tome asiento y por favor, y lo invito a que me regale unos minutos mientras yo me comunico con el departamento donde se originó el inconveniente. Mire cómo yo comienzo a establecer contacto con esa persona y comienzo a indicarle, hey, se presentó un problema, pero nosotros te lo vamos a resolver. Asimismo, uno puede ayudar a que esa persona se desahogue, pero que se dé cuenta que no tiene que hacerlo en los términos en los que lo está haciendo, con un sencillo opción 2, mire lo que vamos a hacer aquí, opción 2, yo lo puedo hacer. Señor Luis, cuénteme más, por favor, con respecto al problema que se originó. Si usted me amplía la información, así yo puedo tener elementos suficientes para poderle resolver el problema. Si ven, yo cuando le digo al cliente que hable, que se exprese, le estoy diciendo, hey, usted puede llegar aquí y desahogarse. Yo voy a solucionarle el inconveniente que usted tiene con respecto al producto. Nosotros se lo vamos a resolver. Ahora, en ese momento, ¿qué es lo que usted no se puede permitir? Uno, no le cree falsas expectativas al cliente. No le diga, ya mismo se lo resuelvo. No. Miren que yo estoy utilizando siempre palabras de y buscar una solución y mirar dónde se originó el problema para poderle solucionar el problema. No le estoy diciendo, ya mismo se lo soluciono, señor Luis. ¿Por qué de pronto no se lo puedo resolver de inmediato? Entonces lo que voy a hacer es generar mayor molestia en el cliente. Profe, y entonces, ¿cuál es mi objetivo justo en ese momento con el cliente? Escuchar al cliente y valorar al cliente. Hacerle comprender al cliente que usted lo está escuchando, que usted ya vio cuál era la problemática que él tenía y que ya usted se va a personar de la situación. Pero no haga compromisos de llegar y decirle ya mismo de inmediato le resuelvo el problema, porque usted no sabe cuánto tiempo le va a llevar solucionarle ese problema a ese cliente. Profe, y si el cliente me está preguntando a mí en cuánto tiempo le resuelvo la situación, usted responda con un, señor Luis, no se preocupe, que lo antes posible yo voy a intentar encontrarle una solución. Cuando yo digo lo antes posible, yo no le estoy estableciendo un tiempo específico al cliente. Todo lo contrario, estoy tratando de calmarlo, pero al mismo tiempo estoy ganando tiempo para la empresa y para mí, para poder mirar cuál va a ser la solución que se le va a dar al problema que el señor Luis tiene en ese momento. Así también, entonces, ya sabemos, poner en práctica la escucha activa es escuchar al cliente, responderle al cliente. Si el cliente está enojado, nunca utilizar comprendo el pero y de inmediato ponerle un pero. No, así haya un pero, usted no lo va a expresar. Usted se va a ir del otro lado. Según entiendo, comprendí bien, cuénteme más sobre la situación y así tengo suficientes elementos para poder hallar una solución. ¿Ve? Así miren cómo dentro de esa escala nosotros vamos jugando con la utilización de las frases que permiten, de paso, porque cuando yo hago eso, yo gano una ventana de tiempo y hago que la persona que llega disgustada se calme. En la medida en la que yo hago eso, voy haciendo que la persona se calme. Dentro de esa misma escala, cuando yo estoy haciendo esto, de lo que tiene que ver con la escucha activa, acuérdense que eso yo se los decía cuando trabajamos la parte de la comunicación. Yo les decía a ustedes que cuando estamos en esa parte de la escucha activa y es un cliente que está molesto, yo no puedo levantar la voz, porque entonces creo el efecto feedback. Entre más grite yo, el cliente más va a gritar todavía. Yo, todo lo contrario, tengo que bajar la voz, tengo que cuidarme mucho de la expresión corporal, no puedo estar levantando las cejas, abriendo los ojos, porque todo eso ocasiona aprensión en la otra persona. No puedo estar manoteando, así sea en ese momento mi naturaleza, yo eso debo tratar de corregirlo porque eso crea en el cliente el efecto de reacción.
Asimismo, también cuando nosotros estamos trabajando dentro de este esquema, entonces vamos a hacer lo que se llama aplicar la heurística de la efectividad. Profe, ¿qué es eso de la heurística de la efectividad? Es un componente ya mío y es algo que nosotros traemos naturalmente, es algo que hace parte de nuestro componente psicológico. Dicho de otra palabra, ¿qué es eso de la heurística de la afectividad? Se los voy a decir así en criollito, es esa capacidad que yo tengo como ser humano de adaptarme y de actuar de acuerdo a cómo en ese momento yo esté viendo la situación. ¿Cómo así, profesora? Por ejemplo, supongamos que ya yo conozco que la señora María es una clienta de la empresa y esa señora molesta muchísimo, mucho, mucho, mucho. Bueno, yo no debo hacerme un juicio previo de ella, nada. Yo espero a que ella llegue a mi escritorio, a que ella comience a expresarme qué es lo que necesita hoy, ahí, justo en ese momento. ¿Para qué? Para que con base en eso yo creo unas herramientas y comienzo a actuar de acuerdo a esa herramienta. También en este esquema de lo que tiene que ver con la heurística de la efectividad, los hay que eliminarlos. ¿Cómo así, profesora? Yo no tengo por qué prejuzgar desde mi óptica lo que un cliente debió hacer. Ay, esa señora que vino a hacer aquí, ¿por qué no llamó? ¿Qué necesidad tenía de venir a molestarme a la oficina? No, yo no puedo adelantarme a ese esquema. Yo tengo que tratarla de acuerdo a lo que ya estoy viviendo ahí, en esa situación. Tengo que evaluar la situación que estoy viviendo en ese momento y tengo que actuar de acuerdo a esa decisión que yo estoy viviendo en ese momento. Esto tiene que ver mucho con la escala de los prejuicios. Si ya yo me armé un esquema de una persona, no debo mantenerlo siempre porque va a depender del esquema situacional. Cuando se trata de lo que tiene que ver con la parte de atención al cliente, uno debe ser muy cuidadoso con los prejuicios porque resulta que no siempre la persona va a estar dentro del mismo esquema, no siempre la situación va a estar establecida en el mismo esquema. Entonces, aplicar la heurística de la efectividad hace referencia a eso. Yo voy a actuar de acuerdo a cómo en el momento estoy viviendo la situación, así ya yo conozca al cliente. Esto aplica para clientes que ya yo conozco, aplica para clientes que ya yo he tratado, que ya yo sé que es un cliente que de pronto molesta, que ya yo sé que es un cliente que habla mucho, pero usted no puede crear un prejuicio previo con respecto a ese cliente. Usted debe esperar a que la situación ya esté desarrollándose para que usted pueda tomar las decisiones de acuerdo a lo que usted está viviendo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en esta escala, si el cliente, supongamos, llegó la señora María y usted le está ofreciendo algún servicio, usted le está ofreciendo algún producto y entonces el cliente, la señora María comienza a decirle, ¿y dónde está la trampa? ¿En qué es que usted me quiere tumbar? Entonces, no se deje molestar por eso. Todo lo contrario, tome eso que la señora María le está diciendo de dónde está la trampa y mire por qué de pronto la señora María lo está diciendo. Usted puede decirle señora María, me gustaría comprender mejor qué es lo que le está generando la duda. Cuando usted le dice eso a la señora María dice, no, lo que pasa es que a mí ya en algún momento me ofrecieron eso o en algún momento yo tomé un curso de ese tipo o en algún momento a mí aquí mismo una compañera suya o un compañero suyo me hizo la misma oferta y lo que hizo fue perjudicarme. Entonces usted procede a indicarle, no, mire señora María, no es lo mismo lo que yo en el momento estoy indicándole esto y esto y eso. Eso le da la oportunidad de que usted con él puede establecer otro contacto y le quita la desconfianza. Miren cómo no aplica, una vez más digo, a un solo tipo de cliente. Estamos hablando de cualquier tipo de cliente que me llega a mí con este esquema. Así también, profe, ¿y eso qué tiene que ver con la heurística de la efectividad? Claro, porque es que de pronto el cliente amistoso es el que me llegó a mí de pronto con este esquema. De pronto es el cliente gruñón que me llegó con este esquema. O sea, a cualquiera de los tipos de cliente me puede llegar con este esquema, de llegar
con una gran desconfianza, y yo lo que voy a hacer es jugar con ese esquema que él trae y voy a utilizar herramientas para poder saber por qué esa persona en ese momento está teniendo ese comportamiento. Así también puede uno hacerlo. No lo hice con la primera pregunta, me puedo valer de la segunda, de la segunda opción. ¿Qué puedo hacer para aclarar sus dudas, señora María? No le hice la primera porque no se trata de tampoco bombardear a la persona con una cantidad de preguntas, porque acuérdense lo que yo les decía también en clases pasadas, mucha información, muchas preguntas también afectan la comunicación. Entonces, dentro de esa escala, puedo utilizar en qué puedo ayudarle para que se sienta lo suficientemente cómodo con nuestro servicio, con nuestro producto, le gustaría probarlo. Mire, señora María, la invito a que tome el servicio y una vez ya usted haya tomado el servicio, usted pueda crear la evaluación por sus propios medios. Miren cómo uno va adecuando al entorno que uno está viviendo. Profe, y aparte de estos esquemas que están aquí, ¿yo puedo utilizar algún otro esquema verbal? Sí, usted puede utilizar, digamos que emplearlo con naturalidad. Estas que están aquí son los que yo les llamo a ustedes tips específicos o llaves específicas que ustedes deben aprenderse. De eso sí no me canso de decirles. No se trata de que solamente vengan aquí a la clase, me escuchen y intervengan, sino que se trata de que este material ustedes deben aprenderlo, ustedes deben tomarlo como si fuera como para ustedes la Biblia para un creyente. Cuando yo voy a un servicio al cliente, yo tengo que tener mi Biblia, tengo que tener mi esquema, tengo que tener aprendido un libreto. Y con base en el esquema que yo me voy encontrando en mi trabajo, ese libreto que yo me he aprendido, yo voy a ir utilizando diferentes herramientas de ese libreto que yo me he aprendido, ¿ok? Entonces, así también dentro de esta misma área, siempre vamos a hacer la parte de empieza con mente de principiante. Esta de empieza con mente de principiante tiene que ver mucho con esta anterior que acabamos de hablar, con lo que tiene que ver con la parte de la heurística de la efectividad. ¿Por qué, profe, tiene que ver con la heurística de la efectividad? Porque la mente de principiante precisamente busca eso. Esa parte de la mente de principiante ustedes también la van a escuchar o de pronto la deben haber escuchado ya en lo que se tiene que ver con la mente Zen. ¿Qué es eso de la mente Zen, profesora? Consiste en abordar una situación como principiante. Consiste en abordar una situación desde cero. Yo, como les dije, se parece mucho a la parte de la heurística de la efectividad. Cuando yo voy a abordar a un cliente en mi oficina, cuando el cliente viene a mí, cuando voy a hablar con él por teléfono, yo debo entender que yo no soy experto en todas las situaciones y no me debo convertir en adivino. Todo lo contrario, yo voy a tomar esa situación como si fuera la primera vez que la voy a estar viviendo, así ya yo ese cliente lo haya atendido antes, así ya yo haya atendido clientes con esa característica, profe, y eso se hace extensivo a que entonces yo no voy a planificar. No, porque no tiene nada que ver con la parte de la planificación. No tiene que ver con que usted no conozca su producto, no tiene que ver con que usted no conozca el servicio. Chicos, dentro de un minuto se va a cortar la comunicación, el mismo ejercicio de siempre. Yo de inmediato abro la sala para que ustedes vuelvan a ingresar, ¿oye? Listo, pues, entonces, me disculpo por la interrupción. Sigo entonces acá. Les explicaba que toda esta parte de la mente Zen no aplica para el conocimiento del producto. Igual, yo tengo que aprenderme cuál es el producto, yo tengo que aprender cuál es el servicio, tengo que aprenderme la atención al cliente, eso que les acabo de decir ahorita, de aprenderse las bases de lo que es la atención al cliente, pero yo debo comprender que cada cliente es una atención particular, que cada situación es una atención particular. Entonces, dentro de esa misma escala, cuando nosotros estamos trabajando, miren el siguiente, continúo. Agradezco su comprensión y de inmediato procedo a trabajar para resolver este inconveniente. Entonces, analicemos los dos esquemas.
Miren, cuando yo actúo con miedo en la situación, mire lo errático que yo estoy siendo. Primero le estoy diciendo al cliente, es una lástima que esto haya ocurrido. Segundo, no sabía que esto le traería problemas a su empresa. Ahí estoy diciendo que yo no estoy informado sobre los procesos. Tercero, le estoy diciendo que tenga paciencia porque yo no sé cuándo se le resuelva su situación. Cuando yo actúo con razón, sin dejarme llevar por el medio, entonces, por el miedo, perdón, entonces miren cómo es el efecto contrario. Yo le estoy diciendo, señor, de inmediato hay algo que se llama la psicología de la identificación. ¿Qué es eso? Cuando yo me dirijo a la persona por su nombre o por su apellido. Lo estoy reconociendo. Entonces la persona automáticamente indica, establece como un nexo de conexión con la persona que se está dirigiendo a él. Entonces, cuando yo llego y le digo ya a él, señor Luis, lamento mucho que haya ocurrido esta situación, le estoy diciendo, yo me estoy poniendo en su lugar. Cuando le digo, estoy al tanto de cómo esto afecta a su empresa, me sigo poniendo en su lugar y estoy alineándome con él. Y cuando le digo que agradezco que él comprenda la situación y que de inmediato procedo a trabajar para resolver el inconveniente, es el esquema para indicarle a la persona, hubo un problema, somos humanos, pero vamos a trabajar en resolverlo. ¿Será que para yo hacer uso de esta situación o para hacer uso de esta técnica de anular el miedo, de actuar de forma correcta, tiene que ser un cliente amistoso, tiene que ser un cliente grosero o agresivo, o tiene que ser un cliente acelerado, o tiene que ser un cliente indiferente, tiene que ser un cliente tímido? ¿Con qué tipo de cliente yo puedo aplicar esta técnica, Fran? O Andrés, cualquiera de los dos, el que haya abierto primero el micrófono. Para mí que eso es de manera general. Eso va para... Ajá, Andrés, dame un segundito, Fran, deja que Andrés termine de responder. Dime, Andrés, sigue, mijito. Que todo lo que usted nos está dando, esos 4 puntos, se aplican para todo tipo de cliente, no importa si es tímido, terco, acelerado, como sea. Ok, va a depender entonces de qué, Fran, ahora sí, va a depender entonces de qué, de que cuando yo les digo a ustedes que no actúen con miedo y que ustedes tienen en ese momento al señor Luis ahí, ¿de qué va a depender que ustedes hagan uso de este esquema? Profe, disculpe, me repite la pregunta. Claro que sí. Preguntaba que si este esquema para uno aplicarlo necesita que sea un cliente específico. Andrés respondió muy bien, llega y dice, no, profesora, no importa qué tipo de cliente sea, se aplica a nivel general. Ahora te vuelvo a formular la pregunta desde otro esquema. ¿De qué va a depender entonces que yo haga uso de este tips de no actuar con miedo? Eso va a depender de la situación. Eso, Loraine. Va a depender de la situación. Loraine lo indicó antes de que yo te lo expresara. Va a depender de la situación, Fran. ¿Cómo así, profesora? O sea, si el cliente llegó, yo, por muy nerviosa que yo me ponga, porque de pronto resulta que es un cliente que ya yo sé que molesta, de pronto me pongo nerviosa porque de pronto es un cliente extremadamente amistoso y es el cliente que piensa que el que está en el servicio al cliente es el aguacate y quiere estar agarrando y de todas maneras a mí eso me pone nerviosa. ¿Qué es lo que yo tengo que bloquear? Tengo que bloquear es el nervio, porque como Loraine lo dice, va a depender de la situación. Soy yo la que tengo que tener control de la situación como ejecutor. En este caso lo estoy aplicando, se supone que al cliente algo malo le pasó con el producto, con el servicio, y yo, en vez de dejarme llevar por el nerviosismo y responder de forma errada, voy a hacer uso de la capacidad de manejo que yo tengo y voy a utilizar un lenguaje para hacerle entender a ese cliente que yo sí le puedo dar una solución o por lo menos gestionarle que ese problema que se le presentó no se le vuelva a presentar o resolverle el problema que él tenga en el momento. Entonces, como Loraine lo dice, va a depender de la situación. Dentro de ese mismo esquema, cuando nosotros estamos trabajando, vamos entonces, miren que cada tips
el uno va amarrado del otro, lo que tiene que ver con analizar el problema. Analizar el problema me indica y me lleva a mí a lo que se llama a la disección del problema. Cuando a mí se me presenta una situación con un cliente negativa, profe, ¿y por qué casi todo usted lo está enfocando desde el punto de vista negativo? Porque es que las situaciones positivas por sí solas se dejan llevar. En el proceso de la comunicación, ya ustedes saben cómo es un protocolo para saludar al cliente, ya ustedes saben cómo es un protocolo para tomar un apunte, ya ustedes saben cómo es un protocolo para hacer un registro, ya ustedes saben cómo es un protocolo para la trazabilidad, ya toda esa parte ustedes la saben. ¿En qué no nos hemos enfocado mucho? En lo que tiene que ver con el manejo negativo, que es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, la técnica de la disección, ¿en qué consiste? El cliente llega a mí, volvemos al ejemplo de Luis, con un producto alterado, con un producto dañado y él llega molesto. Yo voy, tomo el problema en bloque porque el señor Luis llega a mí con un problema en bloque, el producto llegó dañado. ¿Qué significa eso de el proceso de disección? Yo voy a comenzar a mirar primero quiénes hicieron el despacho del producto, ya yo ahí le quité un pedazo al problema. Segundo, si de bodega hacia qué transporte se llevó, otro pedazo del problema que estoy diseccionando. Tercero, ¿quién lo transportó? Si pudo haber sido en bodega que estuvo el problema, si pudo haber sido en el transporte que tuvo el problema, ¿cuándo se transportó ese producto? Si se hizo una revisión, si en la empresa del señor Luis revisaron el producto, entonces a mí me debieron devolver una factura firmada donde estaban recibiendo el producto revisado, entonces ya no es responsabilidad de mi empresa, es responsabilidad de la empresa de Luis, que no hicieron la revisión del producto como debía. De pronto hasta allá en bodega de él fue donde dejaron caer el producto, no fue aquí. Si en la factura indica que el producto iba dañado, ya yo sé que el problema entonces fue de mi empresa. Miren cómo comenzar a fragmentar, esa es la otra técnica de la disección, comenzar a fragmentar me permite a mí mirar de dónde vino el problema y por lo tanto yo puedo hallarle una solución. Porque si el problema fue que en bodega no revisaron el producto bien, pero lo entregaron a transporte y los del transporte fueron los que no tuvieron cuidado, ya yo sé a quién le voy a descontar y ya yo sé a quién le voy a pasar el memorándum o la circular, si es para todo el departamento una circular o si es un llamado de atención, entonces un memorando indicándole el proceso, cómo deben manejar los productos y demás, ¿no es cierto? Pero si el problema no fue de mi empresa, entonces yo ahí tengo que entrar a indicarle al señor Luis, mire, ya yo hice la investigación del caso, el producto de aquí salió en buenas condiciones, la factura llegó firmada a satisfacción, sus empleados hicieron la revisión del producto. Yo lo invito a que en la empresa, en su bodega, por favor, revise cuál de los empleados hizo mal manejo del producto dentro de ese esquema, ¿ok? Entonces, ese esquema de lo que tiene que ver con la parte de la fragmentación, ¿qué me ayuda a mí, profesora? Me ayuda a que yo halle el origen del problema y que al mismo tiempo yo pueda buscarle una mejor solución a ese problema. Así también, entonces, ustedes cuando estén en su área de trabajo deben recordar algo. Molestarse es algo natural, es algo que experimentamos absolutamente todos. Entonces, cuando ustedes estén en su área de trabajo, por favor, chicos, no lo tomen como algo personal. Cuando un cliente llegue molesto, usted no lo tome como algo personal. Tómelo como que él está molesto porque el producto no le llegó en las condiciones en las que debía llegar, porque el servicio no le llegó en las condiciones, no se lo brindaron de acuerdo a las características que debían brindárselo. O tercero, y esta sí es más complicada, la persona tiene problemas de personalidad, van a la redundancia, y ustedes no son psicólogos, ustedes están ahí para atenderlo. Entonces tienen que hacer ustedes uso de esa paciencia, de esas herramientas que la profe me dijo de escucha activa, no personalices
el servicio, de repetirme en mi mente, yo amo mi trabajo, de ser profesional, de brindarle el servicio y ante todo, si es el cliente que por naturaleza le gusta estar todo el tiempo creando conflictos, traten de atenderlo lo más rápido posible. No significa que lo van a sacar corriendo de la oficina sin resolverle el problema. No significa que usted acelere el proceso para que el cliente tóxico que está ahí salga lo más rápido de la oficina. De paso, porque el cliente tóxico contagia a los demás su esquema de comportamiento. Entonces, dentro de esa misma herramienta, cuando nosotros estamos en esta parte, llegó el cliente molesto, mantengo la calma. Mantengo la calma. ¿Se acuerdan las primeras preguntas que les mostré ahorita? Comienzo a preguntarle al cliente, por favor, ¿me puede explicar con mayor exactitud exactamente qué fue lo que ocurrió? Por favor, amplíeme la información para yo poderle buscar una solución. Comprendo lo que usted me está indicando y ya procedo a trabajar sobre una solución. Miren que en ningún momento utilizo ni el pero, ni tendrá que esperar y ninguna de esas cosas, porque si la persona está molesta, entonces lo que voy a hacer es molestarla más. Entonces, cuando ya uno haya hecho ese esquema, miren que uno siempre lo dejo que se desahogue, lo escucho, me pongo en su lugar, le agradezco que me amplíe la información, le expreso que voy a hallarle una solución al problema que él está manejando. Todo lo tengo que hacer de forma verbal, todo ese esquema. Profe, y dentro de ese mismo esquema, cuando ya yo llegué, hice el uso de, recuerda que enfadarse es algo natural, entonces yo me voy al otro esquema, a mantener la calma. Porque resulta que llegó el señor Luis, me hizo poner con un genio terrible, y al rato entra la señora María que también molesta. Entonces, como ya yo vengo con una molestia del señor Luis, entonces, y María que de por sí molesta, yo le voy a reflejar eso, no. Todo lo contrario. Mantengo la calma y sigo adelante. ¿Se acuerdan? SEM, ¿no? ¿Cómo debe ser cada atención con cada cliente? Como si yo fuera un ¿qué? Cada situación con un cliente, chicos, ¿cómo debe ser? Como si yo fuera ¿qué? Un empleado nuevo. Un empleado nuevo o un principiante. SEM. Borro. Salió, entró otro. Y ahí vuelvo a iniciar otra vez otro ciclo dentro de ese esquema. Entonces, cuando yo estoy dentro de esa área de trabajo, uno siempre debe aplicar lo que se le denomina la inteligencia emocional. Siempre en el área de donde ustedes van a estar trabajando, que es atención al público, en su área de secretariado, asistente, así sean como jefes o sean como subalternos, ustedes siempre, siempre, siempre deben aplicar la inteligencia emocional dentro de ese esquema. Entonces, cuando yo estoy dentro de esa escala, primero, conservar la calma, utilizar el tono profesional, mantenerme asertivo, pensar bien en lo que voy a decir, no dejarme llevar por los nervios, no personalizar. La persona no está molesta conmigo, está molesta con el producto y con el servicio. Evitar tratar al cliente mal o echarle es que eso fue culpa suya. Volvemos al ejemplo del señor Luis, que llegó molesto porque el producto le llegó roto. Es que eso es culpa suya y culpa de sus empleados porque no saben manejar el producto allá. Así yo sepa que eso es así, yo no se lo puedo decir al señor Luis. Yo tengo que hallar las herramientas, miren cómo le indiqué ahorita, señor Luis, ya hice revisión, incluso no tengo que decírselo de una vez al señor Luis ahí, porque en ese momento, como él está tan molesto, él no me va a escuchar. Yo le digo, señor Luis, no se preocupe, yo voy a hallar una solución a la situación. Por favor, regáleme la tarde de hoy, regáleme unas horas y yo me comunico con usted apenas yo haya hallado una solución para el problema. Hoy mismo establezco contacto con usted. Profe, resulta que ese día yo no lo resolví, perdón. ¿Cómo hago? Igual usted llámelo para que usted le indique que aún todavía está en el proceso. ¿Ok? Así, nunca digas o escribas cosas que puedan ser usadas en su contra. Por mucha rabia que ustedes tengan, ¿se acuerdan que les dije, no? En el WhatsApp, cuidarse mucho de lo que diga. Usted no le puede decir al señor Luis, pero es que mire, señor, es que usted siempre hace lo mismo. No, porque entonces eso va a ser un arma de doble filo
que va a estar en contra de ustedes. Y siempre hay que tratar de hallar la solución a los problemas, pero de forma verbal. Esta puede ser directa o indirecta. Si es un conflicto, mire, señor Luis, llamarlo. O si el señor Luis está en la oficina, expresarle de forma directa. ¿Por qué, profe? Porque algunas veces a través de los correos, a través de una carta, cuando el cliente está muy molesto, no es la mejor forma de disculparse o de hacerle una aclaración con respecto a una situación, porque no se da el proceso de feedback. Entonces el cliente se molesta, asume y se va, que eso es lo que uno a la larga busca evitar, que el cliente se vaya de la empresa. Dentro de esa misma escala, cuando nosotros estamos trabajando, entonces nosotros vamos a, digamos, a tener una serie de elementos y de herramientas que nos va a permitir a nosotros, denme un segundito, chicos, que se salió de compartir, que nos va a permitir a nosotros establecer una serie de elementos, de esquemas que me van a permitir a mí, digamos, presentar o prestar un mejor servicio al cliente dentro de esa misma área. Cuando nosotros estamos trabajando dentro de lo que tiene que ver con la parte de servicio al cliente, se tiene que ver mucho con la parte de cómo yo establezco la comunicación con el cliente. Acuérdense que eso yo se los indicaba a ustedes. Entonces, a manera, digamos que ya para ir redondeando lo que tiene que ver con lo que nosotros hemos estado trabajando hoy, lo primero que nosotros tenemos que mirar, ¿todos los clientes son iguales? No. No. Listo. Pero Todos tienen personalidades diferentes. Todos tienen personalidades diferentes y todos van a actuar de acuerdo a la situación que en el momento los esté llevando a la empresa, ¿no es cierto? Eso debo tenerlo claro. Otro elemento que yo debo tener en cuenta, cuando yo les digo que hagan uso de la técnica de la mente Zen, ¿les estoy diciendo que no deben planear ni conocer el producto? Negativo. Sino, ¿qué les estoy indicando, Andrés? tratar a los clientes como si fuera el primero. Pero de servicios y del producto, conocer el producto y todo eso. Correcto, muy bien. Dentro de esa misma área, ¿el disgusto con el cliente es algo personal? No, tampoco, profe. Es un disgusto que No, va a y si lo es, profe, Es con la empresa. y si lo es, pues no tomarlo, porque al igual estamos en nuestra área de trabajo. Correcto, sí, porque también me puede pasar que de pronto llegó a mi área de oficina la ex de mi novio o el ex de mi novia y ya hay algo personal, pero resulta que no se puede desplazar hacia mi área profesional, ¿no? Eso debemos nosotros tener Claro, profe, claro. claro. Así también como empleado, ¿será que ustedes pueden decidir qué compensaciones va a recibir un cliente ante un inconveniente? No, profe. ¿Quién tomará la decisión de eso, Loraine? Yo creo que nuestro superior, porque realmente hay que informárselo a él. Correcto. Los superiores, ¿se acuerdan cuando yo les hablé a ustedes del organigrama? Los superiores son los que se encargan de esta parte. Cuando haya que darle compensación a un cliente porque el producto salió mal, porque el servicio no se le brindó como se le debía brindar, ese esquema lo revisan y ese esquema lo toman. ¿Qué compensación se va a dar? Si se va a dar un descuento, si se le va a dar otro producto. Esas son decisiones que se toman a nivel de gerente. Ahora, si a ustedes como empleados les han dado, porque eso también ocurre, que hay empresas que crean en los empleados lo que se llama el esquema integral. Entonces, le han dado facultades para que ustedes lo hagan, ustedes lo pueden hacer, ¿no? Volvemos al punto de la mente zen. También debo tener en cuenta ese esquema, que de pronto mis jefes, entonces, me facultan a mí para que yo haga ese tipo de manejo, para que yo sea quien decida quién tiene o no derecho a una compensación por una falla en el producto, ¿ok? Eso también nosotros debemos tenerlo en cuenta. ¿Será que es importante, chicos, el tiempo a la hora de pedirle disculpas a un cliente? Yo creo que es lo primordial, profe. ¿Por qué será lo primordial, Loraine, a la hora de
ofrecerle disculpas a un cliente el tiempo. Profe, yo creo que eso va a determinar la manera en cómo él tome en poder volver a regresar a la empresa. Correcto. Y Eso. en este caso uno fue el que falló. Perfecto. Y entre más tiempo pase, el cliente va a tomar como que a mí no me importa el problema que se originó. A mí no me interesa su satisfacción. Entonces, entre más tiempo yo deje pasar, peor va a ser para la imagen de la empresa y para mi imagen como empleado. Ahora, pregunto, ¿la forma correcta de analizar un problema de mal servicio o producto es tomarlo de forma general o es diseccionarlo? De forma diseccionada, profe. ¿Por qué, Andrés, cuando yo disecciono, qué logro? Profe, logra identificar en dónde está el problema y recopilando los datos, así podría uno hallar una solución. Perfecto. Buscar una solución rápida, profe. Buscar una solución rápida, saber dónde se originó el conflicto, dónde exactamente, quiénes están involucrados en ello, qué departamento de la cadena de producción, ¿se acuerdan? Trazabilidad, de la cadena de producción, dónde estuvo el inconveniente, quién exactamente fue el que falló para yo poderle hallar una solución. Bueno, chicos, eso es todo con respecto a lo que nosotros íbamos a trabajar hoy. Bueno, mis amores, esto ha sido todo por hoy. Me despido entonces de ustedes, que tengan una feliz y bendecida tarde. Les agradezco muchísimo que hayan estado en clase hoy. Espero entonces verlos en el día de mañana. Que tengan una feliz y bendecida tarde.